¿Ves esta planta? Parece completamente normal, ¿verdad? De las que podrías tener en tu terraza, con sus hojas brillantes y sus pequeñas flores blancas. Parece inofensiva. Pues esta planta, la Camellia sinensis, hundió un imperio. Desató no una, sino dos guerras y cambió el mapa del comercio mundial para siempre. Por su culpa se libraron batallas a muerte. Su valor llegó a ser tan inmenso que la economía de la nación más poderosa del planeta dependía de ella. Durante siglos, los emperadores chinos guardaron su secreto de cultivo con más celo que el de sus propias fortalezas. Hoy te voy a contar esa historia. La historia de cómo la sed de té de un imperio lo llevó a inundar a otro con una droga devastadora. Y después, te voy a revelar el secreto imperial para que tú también puedas cultivar este pedazo de historia en tu propia casa. Pero, ¿cómo es posible que algo tan simple como una infusión causara tanto derramamiento de sangre? Para entenderlo, tenemos que viajar a la Gran Bretaña del siglo XVIII, una nación que se había vuelto completamente loca por el té. Lo que empezó como una curiosidad exótica en los salones de la aristocracia no tardó en convertirse en una obsesión nacional. Desde la realeza hasta el trabajador más humilde, toda la sociedad británica estaba enganchada. Se consumían millones de kilos al año. El té ya no era solo una bebida, era un ritual, un símbolo de estatus y una parte fundamental de la identidad británica. Pero esta adicción tenía un precio enorme. Y no solo en chelines. Todo el té del mundo venía de un único lugar, China. Y el imperio chino, gobernado por la dinastía Qing, era una superpotencia autosuficiente que no necesitaba nada del exterior. Veían a los comerciantes europeos no como socios, sino como bárbaros a los que, por pura condescendencia, se les permitía comerciar en un único puerto, Cantón, y solo aceptaban una cosa a cambio de su té: plata. La sed de plata y el humo del opio. Imagina la escena. Barcos británicos zarpando de Londres con las bodegas llenas de monedas y lingotes de plata. Cruzaban medio mundo para llegar a China, donde cambiaban esa fortuna por cajas de hojas secas de té que luego vendían con ganancias astronómicas en Inglaterra. El problema era un negocio de una sola dirección. Mientras Gran Bretaña se inundaba de té, China se inundaba de plata. El tesoro británico se vaciaba a un ritmo alarmante, fluyendo directamente a las arcas del emperador. Era una sangría económica que amenazaba con debilitar a la mayor potencia de la época. La Compañía Británica de las Indias Orientales estaba desesperada. Necesitaban encontrar algo que los chinos quisieran comprar. Lo intentaron con relojes, con textiles, con instrumentos científicos. Nada. El mercado chino seguía cerrado. Y entonces encontraron la solución. Una solución siniestra. Una droga. El opio. La compañía empezó a producir opio a escala industrial en sus plantaciones de la India. Sabían perfectamente que su importación era ilegal en China, pero eso no los detuvo. Usando una red de contrabandistas, comenzaron a meter la droga en el país de forma clandestina. El plan era diabólicamente simple: cambiar opio por la plata que los comerciantes chinos conseguían vendiendo té. Habían creado un triángulo comercial mortal: té de China a Inglaterra, plata de Inglaterra a China y opio de la India para recuperar esa plata. El efecto fue devastador y rapidísimo. Lo que empezó como un vicio de las élites costeras se extendió como una plaga por todo el país. Millones de personas, desde campesinos hasta soldados y funcionarios, cayeron en la adicción. La productividad se desplomó, la corrupción se disparó y la sociedad china empezó a desmoronarse. El emperador Dao Guang, horrorizado, decidió actuar. En 1839, nombró a un funcionario incorruptible llamado Lin Sexu con una misión clara: erradicar el tráfico de opio a cualquier precio. Lin Sexu llegó a Cantón y actuó con determinación de acero. Rodeó los almacenes extranjeros, bloqueó el puerto y exigió que los comerciantes británicos entregaran hasta la última onza de opio. Tras semanas de tensión, los británicos cedieron.
Lin confiscó más de 20.000 cofres de opio, más de 1.200.000 kilogramos de droga. Y en un acto de simbolismo brutal, no lo vendió ni lo guardó. Durante 23 días ordenó cavar 3 fosas gigantes, llenarlas de agua de mar y cal y destruir públicamente toda la droga confiscada. Para China fue un acto de soberanía. Para el Imperio Británico fue una afrenta intolerable. La respuesta de Londres no se hizo esperar. Acusando a China de destruir propiedad privada y restringir el libre comercio, declararon la guerra. Así comenzaron las guerras del opio. La armada china, con sus viejos juncos de madera, no tenía ninguna posibilidad frente a los modernos barcos de vapor y la artillería de la Royal Navy. La superioridad militar británica fue aplastante. Las consecuencias para China fueron una catástrofe. Fue orzada a firmar tratados humillantes que la obligaron a ceder Hong Kong, abrir sus puertos, pagar indemnizaciones millonarias y, lo más irónico de todo, legalizar el opio. Fue el comienzo de lo que en China se conoce hasta hoy como el siglo de la humillación. Y todo, absolutamente todo, empezó por el simple deseo de una taza de té. El espía que robó el secreto del emperador. La guerra había abierto China a la fuerza, pero no resolvía el problema de fondo, el monopolio chino sobre el té. Depender de un rival para su producto más valioso era una debilidad estratégica inaceptable. La única solución era romper ese monopolio. Necesitaban cultivar su propio té en la India. Solo había un pequeño problema. Nadie en Occidente sabía cómo hacerlo. El cultivo y el procesamiento del té eran secretos guardados todos los milenios. No solo necesitaban las plantas, necesitaban el conocimiento, necesitaban un espía. Y lo encontraron en la persona más improbable, un botánico escocés llamado Robert Fortune. Fortune no era un soldado ni un diplomático, era un cazador de plantas, un hombre con una pasión arrolladora por la botánica y una ambición sin límites. Ya había viajado a China, así que conocía el terreno mejor que ningún otro occidental. En 1848, la Compañía de las Indias Orientales le hizo una oferta clandestina. Infíltrate en el interior de China, prohibido para extranjeros, y roba no solo las mejores plantas de té, sino también los secretos de su fabricación. Fue una de las primeras y más audaces misiones de espionaje industrial de la historia. Fortune sabía que como europeo lo descubrirían al instante, así que se transformó. Se afeitó parte de la cabeza, se pegó una trenza postiza, se vistió con las túnicas de un mandarín y adoptó la identidad de un dignatario de una provincia distante. Una excusa perfecta para su acento torpe y su desconocimiento de las costumbres. Su misión lo llevó a las legendarias montañas de Wuyi y a las fábricas de té de Zhejiang, adentrándose en territorio donde su vida corría peligro a cada paso. En sus diarios cuenta cómo tuvo que defenderse a tiros de piratas rivieras mientras su propia tripulación se escondía aterrorizada. Dentro de las fábricas, fingiendo que era un oficial curioso, observó cada detalle del proceso. Descubrió que secaban las hojas al sol, las enrollaban a mano para romper las células y para el té negro las dejaban fermentar, un paso crucial que lo cambiaba todo. Y entonces hizo un descubrimiento que echó a tierra las creencias de la época. Los botánicos europeos pensaban que el té verde y el té negro venían de plantas diferentes. Fortune demostró que estaban equivocados. Eran la misma planta, la Camellia sinensis. La única diferencia era cómo se procesaban las hojas. También descubrió un pequeño fraude. Los productores chinos teñían el té con polvo de azul de Prusia para hacerlo más verde, creyendo que eso gustaba a los occidentales. Un detalle que los británicos usarían más tarde para vender su propio té puro de la India. Pero el verdadero reto era sacar las plantas del país. Fortune recolectó miles de semillas y plántulas. Para transportarlas en un viaje de meses por mar, usó una invención brillante, la caja de Ward, básicamente terrarios portátiles, cajas de cristal selladas que creaban un microclima y protegían a las plantas del aire salado. Fortune no solo robó plantas, también convenció a un grupo de expertos trabajadores chinos del té de que se fueran con él a la India llevándose su conocimiento práctico invaluable.
El impacto fue gigantesco. Fortune envió unas 20.000 semillas y plántulas a la India. En pocas décadas, la India superó a China como el mayor productor de té del mundo. El acto de espionaje de Robert Fortune fue el principio del fin del secreto imperial, y gracias a eso, hoy puedes tener este pedazo de historia en tu propia casa. El secreto del emperador. ¿Cómo cultivarla en casa? Entonces, ¿cuál era ese gran secreto que los emperadores guardaban con tanto celo? No era un ritual místico ni una fórmula mágica. Era algo mucho más simple, algo que Robert Fortune observó en las laderas de las montañas chinas. El secreto está en la tierra. La Camellia sinensis necesita un suelo ácido para vivir, con un pH entre 4.5 y 6.0. La razón por la que casi todo el mundo fracasa al intentar cultivarla es porque la plantan en tierra normal, que suele ser neutra o alcalina. En esas condiciones, sus raíces no pueden absorber nutrientes y la planta literalmente se muere de hambre. Imagina el suelo como una bebida. A esta planta le gusta un suelo agrio, como agua con un chorrito de limón. Un suelo neutro es veneno para ella. Pero no te preocupes, hoy te enseño a crear el suelo imperial perfecto con cosas que tienes en casa o puedes conseguir gratis. Paso 1. El suelo imperial. Para una maceta de unos 15-20 litros, mezcla 3 ingredientes. 50% de pozos de café usados. No los tires después de hacer el café. Son ligeramente ácidos, aportan materia orgánica y bajan el pH del suelo de forma natural. 30% de hojarasca y agujas de pino. Date un paseo por un parque y recoge hojas secas, las de ocle son geniales, y agujas de pino. Pícalas un poco. Esto imita el suelo del bosque donde el té crece felizmente, liberando ácidos a medida que se descompone. 20% de arena gruesa o perlita, clave para el drenaje. A la planta del té le encanta la humedad, pero odia tener los pies encharcados. La arena crea canales de aire para que el exceso de agua se vaya sin problemas. Mezcla bien estos 3 ingredientes y ya tienes un sustrato de altísima calidad, perfectamente ácido y con buen drenaje, que no te ha costado prácticamente nada. Paso 2. La plantación. Usa una maceta de terracota si puedes, porque es porosa y deja respirar a las raíces. Asegúrate de que tenga buenos agujeros de drenaje. Antes de echar la tierra, pon una pequeña capa de grava en el fondo. Puedes comprar semillas o una planta joven de Camellia sinensis por internet. Si usas semillas, déjalas en remojo 24 horas antes de plantarlas a 1 centímetro de profundidad. Ten paciencia, pueden tardar hasta 6 semanas en germinar. Paso 3. El cuidado diario. Luz. Le encanta la luz, pero no el sol abrasador del mediodía. Ponla en un lugar con sol de mañana y sombra por la tarde. Agua. Mantén el suelo húmedo pero nunca empapado. El agua del grifo suele ser alcalina, así que lo ideal es agua de lluvia. Si no tienes, deja el agua del grifo reposar 24 horas para que se evapore el cloro. De vez en cuando añade una cucharadita de vinagre blanco por cada litro de agua para mantener la acidez. Fertilizante. No hace falta comprar nada especial. Una vez al mes, riégala con el café que te sobró de la cafetera, enfriado y diluido. O usa un abono para plantas ácidas como azaleas. Paso 4. La cosecha del emperador. Después de 2 o 3 años, tu planta estará lista para la primera cosecha. Y aquí aplicas la técnica imperial. No arranques hojas al azar. Para el té de mejor calidad, cosecha solo los brotes más tiernos. Busca lo que se llama el banji, un brote nuevo sin abrir junto con las 2 hojitas que tiene justo debajo. Nada más. 2 hojas y un brote. Esta es la parte de la planta con mayor concentración de sabor y antioxidantes. Cosechar así no solo te da el mejor té, sino que anima a la planta a sacar más brotes. Para hacer tu propio té verde, coge esas hojas frescas, déjalas secar al sol 1 o 2 horas y luego enróllalas fuertemente entre tus manos para romper las paredes celulares. Finalmente, déjalas secar del todo en un lugar sombreado y ventilado durante un par de días. Ahí lo tienes. Has convertido un arbusto en tu propia fábrica de té personal. Así que la próxima vez que veas esta planta, no solo verás unas hojas verdes, verás los barcos cargados de plata cruzando el océano, verás al comisionado Lin Sexu desafiando a un imperio frente a las fosas llenas de opio. Verás a Robert Fortune, disfrazado de mandarín, escabulléndose por las montañas prohibidas de China.
verás una planta que definió imperios, provocó guerras y cambió la economía global. Una planta cuyo secreto una vez valió más que el oro. Al cultivarla, no solo estás haciendo jardinería, estás conectando con una historia épica. Estás sosteniendo en tus manos un tesoro vivo. El secreto que una vez fue guardado por emperadores y robado por espías, ahora es tuyo. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal desenterramos las historias ocultas detrás de las plantas que nos rodean. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otra planta con una historia increíble te gustaría que exploráramos? Hasta la próxima.